Quieres saber algo que nunca nadie te ha confesado de frente y sin adornos estás atrapado. Si tú estás atrapado en una cárcel que tú mismo construiste, esta no es una prisión con barrotes de acero, ni muros de piedra fría, sino una prisión mucho más insidiosa y cruel. Es una prisión tejida con hilos invisibles de las expectativas de otros. La levantaste ladrillo a ladrillo, con cada decisión tomada, no por convicción propia, sino por la constante y agotadora consulta a un tribunal imaginario que presidían tus padres, tus compañeros, tus jefes o la sociedad Natra. Es una cárcel forjada con el hierro fundido de cada acción que dejaste de hacer por el miedo paralizante a fallar, o, peor aún, a ser criticado. Se alza sobre el cemento de cada sonrisa fingida que pusiste como máscara para ocultar tu verdadero, visceral deseo de gritar, de correr, de ser auténticamente libre. Sientes esa opresión constante en el pecho, ese nudo que no se afloja, esa tensión que te acompaña desde que te levantas hasta que te acuestas. No es simplemente ansiedad, no es solo estrés o la carga del trabajo diario. Es el peso insoportable de una vida vivida no para ti, sino para los demás. Una vida diseñada meticulosamente para agradar a espectadores que, irónicamente, ni siquiera pagan entrada por verte actuar, ni se preocupan por el costo real de tu función. ¿Sabes qué es lo más cruel y lo más absurdo de este drama personal? Nadie te pidió que hicieras ese sacrificio. Nadie, de verdad, te exigió que entregaras tu libertad, que vendieras tu esencia más íntima, que renunciaras a tu autenticidad. Pero tú, con una docilidad espantosa, lo hiciste voluntariamente. Te autoencadenaste a expectativas ajenas. Firmaste la cesión de tu identidad a cambio de aplausos efímeros, de una aprobación tan momentánea como el vapor. Y ahora que te atreves a mirar hacia adentro, en la quietud incómoda de la noche, ¿qué queda de ti? ¿Qué parte de tu ser es auténticamente tuya, surgida de tu deseo profundo, y qué parte fue moldeada a martillazos por el miedo, por la inseguridad estructural, por esa necesidad obsesiva de encajar en un molde que nunca fue diseñado para ti? Te hicieron creer que la clave de una vida exitosa y feliz era el control. Te vendieron la ilusión de que si lograbas gestionar, manipular y manejar cada aspecto de tu vida, desde tus finanzas hasta tus emociones, pasando por la percepción que otros tienen de ti, todo saldría bien, todo sería perfecto, una vida sin fisuras, un guión impecable. Pero te voy a revelar la verdad más subversiva, la verdad que nadie en la industria del control total se atreve a decirte. El control absoluto es una mentira, es una trampa mental, una ilusión elaborada diseñada para mantenerte perpetuamente ocupado, distraído y, lo más importante, desconectado de lo que realmente importa. La paradoja es devastadora. Cuanto más te obsesionas con tener el control de la vida, de los resultados, de las personas, más te deslizas hacia la ansiedad, hacia la desesperación silenciosa, hacia una vida que nunca terminas de vivir. ¿Por qué? Porque siempre estás ocupado preparándote para algo que jamás llega. Estás tan enfocado en evitar el posible error futuro que te pierdes la vida presente. Vives en el tiempo verbal del condicional. Si hago esto, entonces seré feliz. Si controlo aquello, entonces no me dolerá. Y nunca habitas el presente, el único lugar donde la vida ocurre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes ese vacío inexplicable, ese agujero negro en el centro de tu ser, a pesar de tenerlo aparentemente todo, a pesar de haber marcado todas las casillas que la sociedad te impuso? Es porque lo que tienes no es realmente tuyo, es una vida alquilada, tu éxito, tus relaciones, incluso la forma en que estructuraste tus pensamientos. Están contaminados por la preocupación constante sobre cómo serán percibidos por el juicio externo. Y mientras más buscas la validación en ojos ajenos, más te alejas de tu centro, de esa esencia verdadera que alguna vez supiste reconocer cuando eras niño, pero que ahora apenas recuerdas,
cubierta por capas de miedo y autoengaño. Michel de Montaigne, desde su silenciosa torre en el siglo XVI, observaba el teatro del mundo con una claridad pasmosa. Él veía lo que hoy, en nuestra era de hiperconexión y control obsesivo, tú no quieres o no puedes aceptar, que el desapego no es una forma de indiferencia o frialdad, sino la única vía radical hacia la verdadera libertad. Montaigne entendió, a través de sus ensayos, que vivimos atrapados no tanto por las circunstancias externas, por la política, por la economía o por la mala suerte, sino por nuestro intento enfermizo y agotador de controlar lo incontrolable. Estamos obsesionados por gustar, por encajar, por evitar la crítica a toda costa, como si la opinión de los demás pudiera definir la geometría de nuestra alma. Pero, ¿y si te dijera que el desapego, esa palabra que suena a renuncia y que tanto temes, es justamente la llave maestra que abre la puerta de tu celda? ¿Qué sucedería? ¿Qué cataclismo interno ocurriría si por un instante te atrevieras a soltar esa cuerda que sostienes con tanta fuerza? Esa cuerda que crees que te salva de caer al vacío, pero que en realidad te está asfixiando lenta y metódicamente. Aquí se esconde la paradoja fundamental de la existencia humana y la ley no escrita del universo. Mientras más intentas controlar, menos control tienes realmente. Intentas dirigir el tráfico caótico de la vida y solo consigues sumergirte en el pánico. Mientras más buscas desesperadamente agradar a todos, menos auténtico y más diluido eres. Y mientras más te resistes al cambio, más fuerte y demoledor te golpea cuando inevitablemente llega. El mundo, la vida, el destino, no funcionan bajo tu control y nunca lo harán. Intentar imponer tu voluntad absoluta sobre la realidad es el origen de todo sufrimiento. Aceptar esta verdad, que no controlas el resultado, solo tu respuesta, no es debilidad, no es rendición. Es la forma más profunda y elevada de la sabiduría. La vida, en su caos, en su imprevisibilidad perpetua, te exige algo aterrador en su simplicidad. Soltar. Soltar tu necesidad neurótica de aprobación. Soltar tu miedo ancestral a fallar. Soltar esa identidad falsa, esa cáscara prefabricada que has creado con tanto esmero para protegerte del juicio ajeno. Imagina por un segundo lo que pasaría, no en el mundo, sino dentro de ti, si dejaras de preocuparte tanto por la opinión de los demás. ¿Quién serías sin ese miedo constante a la crítica? ¿Qué harías? ¿Qué crearías? ¿Qué dirías si supieras con certeza divina que nadie te juzgará jamás? Esa persona que ves en tu mente ahora mismo, esa versión de ti mismo que vive sin cadenas mentales, esa es quien realmente eres. Pero hay algo más oscuro, algo más profundo detrás de esta realidad incómoda, y por eso el salto es tan difícil. Temes soltar el control porque, en el fondo, no sabes quién eres sin esas cadenas. Tienes un miedo atroz, un terror visceral, a descubrir que tu identidad ha estado tan diluida, tan mezclada con lo externo, con el ruido social, que al soltar toda esa fachada, quizás no quede nada. Temes la vacuidad, temes la nada, temes ser un espejo sin reflejo. Pero aquí reside la verdad liberadora, la verdad brutal que Montaigne nos susurra desde su torre. Al desprenderte radicalmente de lo que no eres, por primera vez, puedes ver claramente lo que sí eres. La libertad que buscas con tanta desesperación no está en un manual, ni en un consejero, ni en ningún secreto místico. Está aquí, en este instante preciso, esperando que tengas el valor suficiente para mirar de frente a tu vida y declarar con la fuerza de un trueno: ya no necesito que nadie apruebe lo que hago, ya no necesito controlar lo impredecible, ya no necesito fingir quién no soy. Ahora dime, con la mano en el pecho, ¿estás preparado para soltar o vas a seguir aferrado al control? Sabiendo, además, que cada día que pasa aferrado a esa ilusión, te alejas más y más de tu verdadera, potente esencia. Esto es solo el comienzo de un viaje.
la travesía de la autenticidad, que quizás no quieras hacer por el vértigo que produce, pero que necesitas desesperadamente para respirar. Y la decisión está únicamente, irrevocablemente, en tus manos. ¿Vivirás atrapado en una jaula dorada construida por ti mismo, o aceptarás el riesgo inherente de saltar hacia lo desconocido, hacia una libertad que quizá te aterrorice, pero que por fin te haga sentir vivo? Bienvenido a la filosofía del desapego, a la búsqueda de una libertad interior que cambiará absolutamente todo lo que creías saber sobre ti mismo. El camino es inquietante, es solitario, pero te aseguro que lo único más aterrador que avanzar hacia esa libertad es permanecer exactamente donde estás ahora mismo, en esa cómoda y sofocante mediocridad. Te han convencido, desde el mismo momento en que tomaste conciencia del mundo, de que perseguir objetivos es la actividad más noble y productiva de la existencia humana. La vida, te dijeron, es una carrera, y los puntos se ganan tachando metas de una lista que nunca termina. Pero ¿qué pasaría si descubrieras ahora, en este preciso instante de confrontación, que la mayoría de esos objetivos nunca fueron realmente tuyos? Es una revelación que duele, una verdad que desgarra. Toda tu vida te has esforzado con una disciplina admirable, con una tenacidad digna de un héroe, en subir escaleras que otros construyeron, escaleras con peldaños perfectamente alineados según la convención social, la tradición familiar o la tiranía del mercado. Nunca te detuviste a cuestionar si el destino al que conducían esas escaleras era realmente el que anhelaba tu alma. Y ahora que, quizás, estás tan arriba que has alcanzado el éxito según los parámetros externos, ¿qué ves? ¿Ves el panorama vibrante y prometido que soñabas? ¿O solo ves el reflejo distorsionado de lo que alguien más, algún espectador o algún antepasado, quería que fueras? Vivimos obsesionados, con una fiebre cultural que nos consume, con la idea del éxito con mayúsculas, ese concepto monolítico que promete la paz y la felicidad eternas, si tan solo logramos acumular ciertas medallas, ciertos títulos o ciertos bienes. Pero ¿te has detenido alguna vez en el camino, lejos del ruido de las redes y de los aplausos fáciles, para preguntar qué es exactamente el éxito? Y más importante aún, éxito según quién. Es probable que ya hayas cumplido varios de esos objetivos que, se suponía, debían hacerte feliz y completo. Estudiar la carrera adecuada, obtener el trabajo en la empresa correcta, establecer relaciones que convinieran a tu estatus social. Y sin embargo sientes esa punzada, sientes que algo vital, esencial y profundo falta. Esa sensación, esa incómoda verdad que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, no es un fallo en el sistema. Es la voz que has ignorado durante demasiado tiempo, tu esencia auténtica exigiendo ser escuchada. Es la verdad de tu ser auténtico protestando contra la fachada. Montaigne, en su encierro voluntario, lejos del ruido de las intrigas políticas de su época y de las presiones sociales, descubrió algo revelador, algo que, en su simplicidad, se vuelve revolucionario y peligroso en nuestro mundo moderno. El éxito verdadero no se parece en absoluto al que te vendieron. No es una posición social en el escalafón, ni una acumulación ostentosa de bienes, ni siquiera el reconocimiento universal ajeno. El éxito real, el que muy pocos se atreven a perseguir porque exige la renuncia a la aprobación, es vivir plenamente, total y congruentemente, alineado con tu propia naturaleza. Es ser la persona que siempre quisiste ser, sin necesidad de justificarlo. Pero por supuesto, para alcanzar ese estado de gracia, para practicar ese éxito radical, primero tienes que saber quién eres de verdad. Tienes que despojarte de la máscara, ir más allá de las expectativas y deshacer esa falsa versión de ti mismo que presentas al mundo cada día con un esfuerzo agotador. Te has acostumbrado tanto, tan íntimamente, a fingir, a interpretar un personaje que no eres, que ni siquiera notas el esfuerzo inmenso que haces diariamente para sostener esa imagen.
Es un trabajo a tiempo completo ser alguien que no eres. Es un agotamiento del alma. Te conviertes en el vigilante constante de tu propia fachada. Pero la mente, la psique humana, es implacable en su búsqueda de la verdad. Aunque intentes ignorarla con distracciones, siempre habrá algo dentro de ti que se revele, algo que tarde o temprano rompe la fachada, algo que exige congruencia. Quieres una verdad incómoda, pero a la vez profundamente liberadora. Mientras sigas escondiéndote detrás de personajes prefabricados, jamás conocerás la tranquilidad verdadera. El estrés, la ansiedad crónica y esa sensación constante de vacío que te acompaña a todas partes son simplemente la consecuencia lógica, matemática, de una vida vivida para impresionar a otros. Tu cuerpo y tu mente gritan por la autenticidad que les niegas. Pero aquí viene lo complicado, y Montaigne, con su sabiduría atemporal, lo tenía perfectamente claro. La mayoría de las personas prefiere la seguridad predecible de una vida incómoda antes que el riesgo vertiginoso de enfrentar la incertidumbre de ser ellos mismos. Prefieren seguir con una vida a medias, con una existencia diluida, conformarse con las migajas de felicidad que el destino les arroja, en lugar de enfrentar el riesgo fundamental de descubrir quiénes son realmente sin la armadura de las expectativas. ¿Y tú? ¿En qué grupo te ubicas? ¿Eres de los valientes que asumen el riesgo de encontrarse o de los que prefieren seguir cómodamente anestesiados por la rutina? Porque sí, la rutina es el anestésico más efectivo, el sedante perfecto que te ofrece la sociedad. Te mantiene perpetuamente ocupado, constantemente distraído, atrapado en un círculo repetitivo que adormece poco a poco tu voluntad, tu capacidad de elección. Lo que no ves en esa aparente seguridad es que tiene un precio ontológico altísimo, la pérdida total, absoluta, de tu libertad interior. Y la libertad, aunque muchos la confundan con la licencia de hacer lo que quieran en cada momento, en realidad es otra cosa mucho más profunda, más difícil de alcanzar. Libertad es tener la valentía indomable de ser fiel a ti mismo, a tu voz interior, a tus valores innegociables, aunque eso implique desafiar abiertamente expectativas sociales, romper los esquemas que te encarcelan. Y sí, en ocasiones dolorosas, decepcionar a quienes más quieres y a quienes te han apoyado. La decepción ajena es un precio que la libertad exige pagar. Quizás en este punto, tu mente lógica, asustada por el vértigo, te susurre, pero, ¿y si siendo auténtico pierdo todo lo que he conseguido hasta ahora? ¿Y si pierdo mi trabajo, mi estatus, incluso mis relaciones? Y aquí es donde aparece otra paradoja liberadora. Si realmente necesitas fingir, si necesitas ocultar tu esencia, si necesitas ponerte una máscara para mantener lo que tienes, entonces nunca fue tuyo desde el principio. Aquello que es verdaderamente tuyo, las relaciones basadas en el amor auténtico, los proyectos que realmente importan a tu alma, los logros que valen la pena conservar, sobreviven perfectamente a la autenticidad. Al contrario, solo al ser auténtico y transparente descubres lo que verdaderamente importa y lo que simplemente estaba ocupando espacio valioso en tu vida. La mayoría de lo que temes perder es paja, es accesorio, es una decoración que puedes eliminar. En realidad, tienes mucho menos que perder de lo que imagina tu mente asustada y mucho más que ganar de lo que tu imaginación, limitada por el miedo, puede concebir. Pero claro, primero debes dar el salto. Ese salto cualitativo hacia lo desconocido, hacia una vida que no controlas totalmente en sus resultados, pero que, al menos, será tuya de verdad. Y aquí vuelve la idea central de Montaigne, resonando como un gong en el silencio de tu conciencia, recordándonos que el desapego no implica abandonar lo que amas, sino comprender que solo desde la libertad absoluta, sin cadenas de dependencia o miedo, puedes amar y construir de manera genuina. Todo lo que posees desde la ansiedad y desde el apego termina, inevitablemente, poseyéndote a ti. Aquí está el mensaje crucial, la verdad que la sociedad del consumo y la aprobación no te cuenta. La mayoría de las personas vive con miedo a perder lo que tiene,
porque nunca se ha permitido descubrir qué ocurriría si lo pierde. Se aferran desesperadamente a relaciones tóxicas, a trabajos vacíos, a identidades prefabricadas, y en ese afán febril y desesperado, olvidan que la vida real comienza justo cuando dejas de aferrarte a lo que no te representa. Así que, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás viviendo por inercia, con miedo a descubrir quién eres, con la espalda encorvada por el peso de las expectativas ajenas? ¿O tendrás finalmente el valor suficiente para soltar lo conocido, para cortar los amarres y lanzarte hacia esa incertidumbre que tanto te aterra, pero que guarda la posibilidad de descubrir algo mucho más valioso? ¿Quién eres realmente? Lejos del control, lejos de la aprobación y lejos del miedo. Este es el camino de la maestría personal, el que Montaigne recorrió desde su torre silenciosa, y es el mismo camino que ahora tienes delante de ti. ¿Te atreves a recorrerlo o te conformarás con seguir siendo un espectador pasivo de tu propia existencia? La respuesta, la única respuesta que importa, solo la tienes tú. Siguiendo esa línea radical de pensamiento, donde el desapego es la llave maestra de la libertad, podemos explorar cómo el acto de contar historias, la narrativa, no es solo un vehículo para transmitir conocimiento o emociones, sino también un espejo profundo y a veces aterrador de nuestra búsqueda de identidad. Cuando narramos, ya sea en voz alta ante otros o en el silencio estruendoso de nuestra propia mente, consciente o inconscientemente, nos situamos frente al reflejo inevitable de lo que somos o, con más frecuencia, de lo que anhelamos ser. La narrativa, en su esencia más pura, se convierte entonces en una poderosa herramienta de autoexploración, en una cartografía del alma, donde cada personaje que admiramos o cada situación que tememos proyecta nuestros deseos más profundos, nuestros anhelos más secretos o nuestros miedos más ocultos. A menudo olvidamos que la ficción, el arte de construir historias, es también una manera noble de ensayar la vida, una especie de simulador emocional y ético en el que podemos vivir múltiples destinos, cometer errores trascendentales y explorar las consecuencias sin correr riesgos reales en nuestra carne. Por eso, en tiempos de incertidumbre existencial, de crisis colectiva y de profundo vacío espiritual, como las épocas que nos toca vivir, las historias cobran una relevancia monumental. Ofrecen refugio, un lugar donde el caos externo se detiene por un momento, y ofrecen catarsis simultáneamente, limpiando el alma de emociones reprimidas. Pero más allá del consuelo superficial, las historias permiten una audacia que pocas veces nos atrevemos a mostrar en nuestra realidad cotidiana. Nos invitan a transgredir límites imaginarios, a desafiar las leyes de lo posible y a explorar perspectivas radicalmente distintas a las que nos impuso la educación o el círculo social. Y aquí entra un punto fascinante que conecta directamente con el concepto de control. Que tanto las historias que nos contamos internamente influyen, de manera invisible pero constante, en nuestras decisiones cotidianas, en nuestra forma de interpretar la realidad y, finalmente, en el curso de nuestras vidas. Es la narrativa que cultivamos en el foro interior, la que determina la forma en que filtramos y procesamos la realidad externa. Si tu historia interna es de víctima, verás agresores por todas partes. Si tu historia es de escasez, encontrarás razones para sentirte pobre en cada esquina. Así, el poder del relato no es solo social o cultural, es íntimamente personal y transformador. Es capaz de moldear nuestro presente y futuro a partir de las palabras que elegimos para contarnos quiénes somos. Esto nos lleva a una pregunta aún más provocadora, que te obliga a tomar responsabilidad. ¿Y si cambiar la historia que nos contamos internamente fuera, de hecho, la forma más efectiva y profunda de reescribir nuestro destino? No es una exageración pensar que la inmensa mayoría de las personas viven atrapadas en narrativas heredadas que no les pertenecen del todo. Son historias de fracaso generacional, de limitaciones autoimpuestas,
de roles de género o sociales obsoletos, de traumas no procesados, y que sin embargo aceptan como verdades inamovibles, como si fueran leyes físicas del universo. Han aceptado un guión escrito por fantasmas del pasado. En este sentido, la reapropiación radical de la pluma se vuelve un acto de liberación. Se trata de reescribirnos con la determinación de un autor que rescata a su personaje principal de un final trágico. No es solo cuestión de dejar de vernos como víctimas pasivas de las circunstancias, sino de declararnos protagonistas con agencia, capaces de resignificar el pasado, de convertir cicatrices en símbolos de fuerza y de proyectar futuros que antes parecían inalcanzables. Además, existe un fenómeno intrigante que subraya el poder de esta narrativa interna. Las historias que nos contamos no solo afectan cómo actuamos, sino también cómo nos perciben los demás y cómo el mundo nos responde. Un relato bien articulado, sostenido con convicción, sobre quién creemos ser y hacia dónde vamos, puede convertirse en una especie de profecía autocumplida, influenciando nuestras relaciones, las oportunidades que vemos y la manera en que el mundo exterior reacciona a nuestra presencia. Es como si la narrativa interior fuera un guión silencioso y magnético que todos, sin saberlo conscientemente, ayudamos a representar para el autor que lo está viviendo. De este modo, construir conscientemente nuestra historia personal, revisarla, editarla y expandirla, se vuelve no solo una cuestión de profunda introspección, sino también una estrategia de vida, una herramienta para navegar la realidad. Por otro lado, la búsqueda de la autenticidad narrativa nos obliga a considerar el papel de la contradicción dentro del relato personal. Uno de los mayores errores de la sociedad moderna es exigir la coherencia robótica, la linealidad perfecta. Pero la verdad es que no somos seres lineales, y nuestra historia, si es honesta, nunca debería serlo. Aceptar que una narrativa rica, una vida plena, incluye zonas oscuras, cambios de rumbo inesperados, contradicciones flagrantes, ambigüedades éticas y momentos de debilidad, es abrazar lo humano en su totalidad, con sus fallas y sus glorias. De hecho, las mejores historias, las que nos tocan el alma y nos obligan a pensar, no son aquellas donde todo encaja a la perfección en un final predecible, sino las que nos dejan preguntas abiertas, momentos de incomodidad y destellos de verdad brutal entre lo confuso. Es en esa imperfección, en esa honestidad brutal con la propia sombra, donde reside la belleza de lo narrado y, por ende, de la vida misma. Y tal vez lo más poético y liberador de todo esto es que nunca dejamos de reescribirnos. El trabajo no termina. Cada conversación, cada encuentro fugaz, cada silencio incómodo o profundo, incluso el simple acto de observar una nube, suma una línea, un matiz, una corrección al relato. Somos escritores perpetuos de un texto inacabado, a veces conscientes, a veces no, de que cada decisión, por pequeña que parezca, desde lo que comes hasta lo que eliges leer, está esculpiendo una nueva versión de nuestra historia. Y si llegaste hasta aquí, si has llegado al centro de esta reflexión, tal vez ya te diste cuenta de algo poderosísimo. No somos personajes secundarios en una historia escrita por otros. Somos autores en pleno proceso creativo, y lo fascinante es que no hay borradores finales. Cada día puede ser una página nueva. Sí, pero también una página que reescribe retroactivamente las anteriores. Lo que ayer parecía un capítulo triste y vergonzoso, hoy, con la perspectiva de la sabiduría ganada, puede leerse como el punto de quiebre antes del renacer, la noche oscura del alma que precedió a la luz. Y esa quizás sea la gran alquimia del relato humano. Convertir cicatrices en símbolos, errores en giros argumentales magistrales y silencios en momentos de intenso suspense. Pero ojo, porque aquí viene el giro final que te obliga a la humildad. ¿Y si el verdadero arte de vivir fuera, precisamente, no saber exactamente qué historia estamos contando? Porque en la incertidumbre radical, en la humildad de no tener el control total del argumento, también hay belleza. En no tener claro si estás en medio de una comedia
una tragedia o una épica heroica, hay una libertad casi mágica. A veces, los relatos más poderosos y las vidas más plenas no son los que cierran con un gran aplauso y un lazo perfecto, sino los que te dejan con ganas insaciables de seguir escribiendo, porque sabes con una certeza emocionante que todavía no terminó. Los finales son solo comienzos disfrazados. Ahora que has comprendido la cárcel de las expectativas y has tomado la pluma para reescribir tu propia narrativa, debes enfrentar la verdad más incómoda de todas. El camino hacia la autenticidad es un camino profundamente solitario. La libertad absoluta, esa que buscaba Montaigne en su torre, no se comparte fácilmente en sociedad. Cuando decides vivir desde tu centro, cuando eliges la verdad de tu esencia por encima del consenso o la comodidad social, te conviertes en un filtro brutal e implacable para tus relaciones. La mayoría de las personas, por naturaleza y por programación, prefieren la seguridad de la máscara colectiva. Se sienten cómodas en el juego de fingir y de la aprobación mutua. Y tu nueva transparencia, tu negativa a participar en ese teatro, se vuelve amenazante, incómoda y a menudo inaceptable para ellos. No te engañes. El desapego, ese superpoder que estás cultivando, te costará amistades, te costará relaciones y te costará el aplauso de ciertas personas que solo te querían por el personaje que interpretabas, no por el actor que eras. Pero esta pérdida, esta limpieza social, no es un fracaso, sino una victoria. Lo que pierdes son los lazos condicionales, aquellos que solo existían mientras te mantuvieras pequeño, predecible y complaciente. Lo que queda, lo que resiste a la luz de tu autenticidad, son las relaciones verdaderas, aquellas que valoran al ser humano detrás de la máscara, aquellas que celebran tu crecimiento en lugar de temerlo. El auténtico amor, la amistad sincera, no necesita que te disfraces, no necesita que te encadenes. Crece mejor en el aire libre de la verdad. Si tienes que fingir para mantener una relación, esa relación ya está muerta. Solo estás posponiendo el funeral. La filosofía del desapego de Montaigne, llevada a su extremo, nos enseña la liberación de la dependencia emocional. No se trata solo de soltar el control sobre los resultados externos, sino de soltar la necesidad de que otros validen tu valor. La persona que se ha encontrado a sí misma, que ha aceptado la soledad de su viaje y la responsabilidad total de su guión, ya no necesita ser alimentada por el like, por la palmada en la espalda o por el «estoy orgulloso de ti». Su valor reside en su ser, en su coherencia interna. Esta independencia es lo que te hace verdaderamente poderoso, porque te vuelve inmune a la manipulación. Si no necesitas la aprobación ajena, nadie puede usar el miedo a perderla como palanca para controlarte. Tu vida, hasta este momento, ha estado en gran parte marcada por el peso de los deberías. Deberías casarte, deberías comprar, deberías ascender, deberías ser feliz así, deberías callarte. Estos deberías son los barrotes de tu celda. Pero Montaigne te pregunta, ¿quién impuso esa deuda? Al examinar estos imperativos con la brutalidad de la honestidad, descubres que son fantasmas, ecos de voces que ni siquiera recuerdas, impuestas por una cultura que teme la individualidad. La única ética que importa ahora es la ética de la congruencia. Tu vida se parece a los valores que dices tener. Si hay una brecha entre lo que predicas y lo que haces, entre tu deseo profundo y tu acción diaria, ahí reside el sufrimiento que sientes. Piensa en la metáfora del escriba y el guerrero. Durante mucho tiempo, has sido el escriba que anota las órdenes de otros, el que transcribe el guión social sin cuestionarlo. Ahora, al tomar la pluma para reescribir, te conviertes en el guerrero que defiende esa nueva narrativa. Y el guerrero debe entender que no siempre ganará las batallas externas, pero siempre debe ganar la batalla interna. La victoria más grande no es alcanzar el éxito según el mundo, sino la integridad inquebrantable de ser fiel a ti mismo, incluso cuando el mundo te castiga por ello. Esa integridad es tu verdadero capital, tu única riqueza inalienable.
Y ahora llegamos al punto de la urgencia existencial. Ya no puedes usar la ignorancia como excusa. La verdad ha sido revelada. No hay nadie más que tú. No hay un tiempo perfecto para empezar. La vida no está esperando a que resuelvas tus miedos. La vida es el acto de moverse a pesar de ellos. Si sigues postergando la decisión de ser auténtico, si sigues postergando el asalto a tu propia cárcel, no es que te quedes estancado, es que estás tomando una decisión activa de declinar tu propia vida. Estás firmando un contrato tácito para ser un personaje secundario en la épica de otros. La diferencia entre existir y vivir es la agencia. Existir es respirar, pagar facturas y seguir una rutina impuesta, ser un vegetal con ambiciones. Vivir es elegir, es crear, es asumir el riesgo de ser completamente tú, es experimentar el mundo desde la soberanía de tu ser. Vivir es el arte de la autocreación consciente, de Montaigne. Si llegaste hasta aquí, y el vacío aún te aprieta el pecho, es porque tu alma sabe que estás existiendo, no viviendo. Tu mayor riesgo no es fallar en un gran proyecto. Tu mayor riesgo, el miedo real del que nadie habla, es llegar al final de tu historia y darte cuenta de que nunca fuiste el autor. Es que la última página de tu libro esté firmada por tus padres, por tu jefe o por las expectativas de tu barrio. La decisión, la única que importa, está delante de ti. El guión está abierto, la pluma está en tu mano. Puedes dibujar los mismos círculos viciosos de ayer, o puedes trazar una línea vertical que rompa el horizonte. No te pido que seas perfecto, te pido que seas tú. Cierra los ojos un momento. Escucha el silencio después de todas estas palabras. Ese silencio es el espacio donde reside tu libertad. Ve y úsala.